Vamos a prepararnos para meditar la palabra del Señor. Vamos a hablar sobre un tema muy importante, muy interesante, acerca de nuestro Dios. Cantábamos, quiero conocer a Jesús. Y nuestro anhelo es conocer a Dios también, conocer a nuestro Padre Celestial. Y esta mañana vamos a tratar el tema de la justicia de Dios. La justicia de Dios. ¿Qué significa? ¿Qué es la justicia de Dios? Y el tema, el título de la lección es justicia para todos. Justicia para todos es el tema de la lección esta mañana. El juramento de lealtad a la bandera de Estados Unidos dice así: One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all. Una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Es lo que dice el lema, el juramento de lealtad a la bandera. Y esto afirma que nuestra nación es una nación donde cada ser humano, independientemente de su raza, su color, su credo, su sexo, su condición social, independientemente de todas estas cosas, recibe un trato justo e igualitario. Uno de los propósitos de la Constitución de los Estados Unidos, tal como se establece en el preámbulo de la Constitución, es establecer justicia, establecer justicia para proporcionar a cada persona igualdad de derechos bajo la ley, sin parcialidad, sin favoritismo. Es lo que dice la Constitución. Es lo que dice el juramento de lealtad de nuestra bandera. Pero algunos de nosotros, algunas personas en este país sienten que hemos fallado en lograr ese objetivo. El objetivo es igualdad para todos, igualdad de derechos ante la ley, sin parcialidad, sin favoritismo, pero muchas personas eh, señalan casos flagrantes de desigualdad, como cuando hay personas que tienen dinero, tienen poder o posición y obtienen una posición, un trato más favorable ante la ley que una persona que es pobre, una persona que no tiene amigos o es desconocido. Entonces encontramos que hay desigualdad. Podemos también ver ejemplos de discriminación contra las minorías, contra las mujeres, que demuestran que en nuestro país aún persiste la injusticia. Aunque son palabras hermosas, son palabras que dicen que en nuestro país todos son tratados de igual manera, encontramos muchos ejemplos de discriminación, de injusticia en nuestra sociedad. Aún nosotros. A veces sentimos que hemos sido tratados injustamente en algún tiempo u otro. Se nos culpa de cosas que no hemos hecho. Se nos han negado cosas que nosotros sentimos que merecemos. Hemos sido ignorados cuando deberíamos de haber sido reconocidos. Se nos ha tratado de una manera inferior o hemos sufrido sin causa justa. Existen personas que injustamente han perdido sus trabajos, injustamente han perdido sus ahorros, sus hogares, sus amistades, aún sus familias, sus esposos, aún sus vidas, injustamente. Hay personas que están encarcelados por crímenes que nunca han cometido, no cometieron, encarcelados injustamente. Entonces, ¿dónde está la justicia en todo eso? Una vez más, nuestro país dice que es un país de justicia. ¿Dónde encontramos la justicia en todo esto? Ahora, no voy a hablar contra nuestro país, no se preocupe. Pero es lo que dice nuestra Constitución, dice nuestro juramento de lealtad. Somos un país justo, de justicia. Nosotros creemos en un Dios soberano, un Dios que controla todas las cosas. En una ocasión, él mismo dijo esta palabra, en Isaías 45, versículo 21, dice así: Jehová dijo, y no hay más Dios que yo. Luego dice, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Aquí Dios mismo se describe a sí mismo. Dice, yo soy Dios justo. Yo soy Dios justo. Pero entonces surge la pregunta, si Dios es justo, ¿cómo es que Él permite que todas estas injusticias existan? ¿Por qué hay tanta injusticia? Aprendemos de la Biblia
que las personas que no han confiado en Cristo como Salvador del pecado están condenadas a una separación eterna de Dios. Pero encontramos en la Biblia que aún las personas que nunca escucharon el mensaje de salvación también están condenados a una condenación, una eternidad separada de Dios. Y preguntamos, ¿cómo puede Dios, el Dios justo, permitir esto? Tal vez necesitamos entonces encontrar o saber o aprender lo que significa la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué involucra la justicia de Dios? ¿Qué envuelve la justicia de Dios? Entonces vamos a hablar primeramente del significado de la justicia de Dios. La justicia de Dios. Una de las palabras más comunes para justicia en el Antiguo Testamento es recto. Se dice que Dios es recto. En el Nuevo Testamento, la palabra justicia, justo, significa igual. Y en un sentido moral, ambas palabras significan correcto. Entonces, cuando decimos que Dios es justo, estamos diciendo que Dios siempre hace lo correcto. Dios siempre hace lo correcto. Dios siempre hace lo que debe hacer. Y lo hace de manera consistente, sin parcialidad, sin prejuicios. Dios siempre hace lo correcto. Siempre hace lo que debe hacer y lo hace sin parcialidad, sin prejuicio. Eso es justicia. Que Dios es justo. La palabra justo y la palabra justicia son idénticas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Tiene que ver todo con las acciones de Dios. Cuando hablamos de la justicia de Dios, estamos hablando de las acciones de Dios. Y las acciones de Dios siempre son correctas y siempre son justas. La justicia de Dios es una expresión natural de su santidad. Dios es justo porque Él es santo. Es parte de quien Él es. Es una característica, una cualidad de quien Él es, porque es parte de una expresión natural de su santidad. Dios es justo. Y si Él es infinitamente puro, entonces Él tiene que estar opuesto a todo pecado, y esa oposición al pecado se demuestra en el tratamiento de Dios hacia sus criaturas, hacia nosotros. Dios es infinitamente puro, santo. Y por eso Él tiene que estar, porque Él es completamente santo, Él tiene que estar opuesto a todo pecado. Y esa oposición al pecado se demuestra en cómo nos trata a nosotros, sus criaturas. Entonces, cuando leemos que Dios es justo, estamos siendo asegurados que sus acciones hacia nosotros están en acuerdo perfecto con su naturaleza santa. Porque Él es santo, Él trata con nosotros de una manera justa. Porque Dios es justo y recto, Él ha establecido un gobierno moral en este mundo. Él ha establecido principios que son santos, que son buenos. Pero también, porque Él es santo, Él ha añadido consecuencias que también son justas para aquellas personas que violan sus principios santos y puros. Él es santo, Él es justo. Y porque Él es justo y santo, Él tiene que actuar de acuerdo a su santidad, de acuerdo a su justicia con nosotros. Entonces, Él es totalmente imparcial en administrar su gobierno. Él no condena a la gente inocente. Dios nunca ha condenado a una persona inocente, pero tampoco deja en libertad a los culpables. Es una justicia de Dios. Dios nunca condena a una persona inocente, pero tampoco deja en libertad a aquellos que son culpables. Pedro dice de Dios de esta manera. Dice en 1 Pedro 1:17 que Dios juzga según la obra de cada uno. Dios juzga según la obra de cada uno. Y su tratamiento nunca es más severo que lo que exige el delito. Si el delito es grande, el tratamiento es grande, es severo. Si el delito es más pequeño, él también nos trata conforme al delito. Por ejemplo, cuando Esdras el escriba regresó a Israel después del cautiverio babilónico, Esdras se sintió angustiado al descubrir que la gente se había se habían casado los habitantes con la gente no creyente de la tierra. Se habían entremezclado, se habían entrecasado. Y se sintió consternado por el pecado y llevó al pueblo a una oración de confesión, donde él enumeró el castigo que habían recibido. Y él concluye la oración de esta manera. Esdras capítulo 9, versículo 15.
Dice, oh Jehová, Dios de Israel, tú eres justo. Después de enumerar, de decir cuál era el castigo, dice eso, él concluye su oración con esta palabra. Oh Jehová de Israel, tú eres justo, puesto que hemos quedado en un remanente que ha escapado, como en este día. Henos aquí delante de ti nuestros delitos, porque no es posible estar en tu presencia a causa de esto. Tú eres santo, tú eres justo. Dios es justo y su disciplina nunca es más severa que nuestro pecado merezca. Pero nuestro pecado merece justicia, merece disciplina. Dios es justo. Por eso Él castiga. Por eso Él disciplina. Él permitió que estos judíos desobedientes permanecieran como un remanente que había escapado, pero lo hizo a pesar de su pecado, a pesar de su culpa. Merecían ser aniquilados, destruidos. Pero a pesar de su pecado, a pesar de su culpa, Dios permitió que estos judíos desobedientes permanecieran como un remanente que había escapado. Ahora, Daniel, otro ejemplo. Daniel ministró durante el exilio de Israel en Babilonia. Y Daniel conocía la profecía de Jeremías, que el cautiverio iba a durar 70 años, pero a él le preocupaba que la desobediencia del pueblo hiciera que el cautiverio prolongara más tiempo. Y él, como Esdras, ofrece una gran oración de confesión a Dios y él hace esta declaración. Vaya conmigo, Daniel, capítulo 9. Dice así: por tanto, Jehová veló sobre el mal y los trajo sobre nosotros. Luego decir, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho. Una vez más, la justicia de Dios. Reconociendo que Dios es justo. ¿Y porque Él es justo? Él castiga el pecado. Él trae disciplina sobre el pecado. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz, reconociendo, fue nuestra culpa, nuestra maldad. Por eso vino el castigo del Señor. Entonces, el cautiverio de Israel fue el castigo perfectamente justo por su pecado. Ahora, toda calamidad no es necesariamente disciplina por el pecado, pero podemos estar seguros que si es disciplina, Dios, un Dios infinitamente sabio, lo adapta de una manera única a nuestra situación particular para enseñarnos lecciones que necesitamos aprender. Dios nos disciplina a veces. Y lo hace porque Él quiere que aprendamos, pues en su amor por nosotros, porque Él es justo, Él va a castigar, Él va a disciplinar, pero su amor por nosotros lo hace de manera para enseñarnos lecciones que tenemos que aprender. Él es totalmente justo. Una vez más, lo que Dios hace siempre es correcto. Siempre es correcto. El salmista dice de esta manera, Salmo 45. Justo es Jehová, ¿en qué? En todos sus caminos. Justo es Jehová en todos sus caminos. Entonces, no podemos acusar a Dios de ser injusto. No podemos acusarlo de injusticia. Todo lo que Dios hace es justo. Ahora, vamos a continuar con los requisitos de la justicia de Dios. Si Dios es totalmente justo y siempre actúa en armonía con su naturaleza santa, entonces Él debe demostrar su desaprobación del pecado, oponiendo y castigando a aquel que peca, al pecado. Él no puede promulgar una santa ley, Él no puede amenazar con un castigo y luego no tomar acción. Él tiene que actuar. Si su ley no se cumple, Él tiene que actuar. Dios ha promulgado una ley santa, ha amenazado con castigar a aquellos que no cumplen la ley, entonces Él tiene que tomar acción. Y la escritura lo hace esto muy claro. En Éxodo 34, versículo 7, dice que Dios de ningún modo tendrá por inocente al malvado. La justicia no permite que Dios pase por alto a la maldad, pase por alto el pecado. De ningún modo tendrá por inocente al malvado. En Ezequiel 18, versículo 4, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Si usted peca, es decir, el alma que peca va a morir. Romanos 6:23, todos lo conocemos el pasaje. Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Romanos 2:9 dice así,
tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces, ahí está la justicia de Dios, porque Él es justo. Él va a traer castigo, va a traer disciplina. Entonces, la violación de la infinita santa naturaleza de Dios merece o demanda un castigo infinito. Y es aquí donde llegamos a la condenación eterna, porque la condenación eterna, la separación eterna de Dios por el pecado, es la única pena justa por el pecado. Jesús dijo así, Mateo 25, e irán estos al castigo eterno. ¿A qué se refiere? A personas que no guardan la ley, a las personas que viven en pecado, e irán estos al castigo eterno. Dios es malo, ¿verdad? Dios parece ser un ser muy malo. Dios, mis hermanos, no se complace en castigar a los malvados. No le agrada a Dios, pero porque su naturaleza es santidad, justicia, Él tiene que castigar. Él no puede decir que es justo y santo y luego dejar pasar por alto el pecado. Entonces, por eso dije aquí, que cuando violamos la naturaleza santa e infinita de Dios, esto demanda un castigo infinito. Y es aquí donde encontramos la condenación eterna, de que dice la palabra, porque esa condenación es la única pena justa por el pecado. Pero Dios no se complace en castigar a los malvados. Dice Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. No quiero matarlo. Yo no quiero que se muera el pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Entonces, el anhelo del Señor es que pidamos perdón, nos arrepintamos. Él tiene que castigar al pecado, al pecador, pero Él no quiere eso. Él no quiere destruir al pecador. Pues la única respuesta que es consistente con su naturaleza santa es tener que castigar el pecado, porque Él es justo. Pero Dios ama a los pecadores y no encuentra ningún deleite a castigarlos. Y por eso es que Él ha ideado, ha hecho un plan para que podamos ser liberados del justo castigo de nuestro pecado. En su amor para con nosotros. La justicia permite que una persona sea sustituto por otra persona, siempre y cuando no se comete ninguna injusticia contra los derechos de ninguna de las personas implicadas. Dios permite, la justicia permite que una persona sea un sustituto por alguien más. Y Dios ha proporcionado, Dios nos ha dado un sustituto. Cuando su Hijo Jesucristo voluntariamente se ofreció a morir en nuestro lugar, nuestro pecado fue castigado. Oiga esto, nuestro pecado fue castigado. Jesucristo llevó el castigo de nuestro pecado y la justicia de Dios fue para siempre satisfecha. El apóstol Pablo explica cómo Dios presentó públicamente a Jesucristo como propiciación, demostrando su justicia en Romanos 3:25. Dice, a quien Dios puso, a Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la ley, por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia. Una propiciación es un sacrificio que satisface una sentencia justamente pronunciada. Era justo que nosotros muriéramos por nuestro pecado. Es la justicia de Dios, demanda eso. Era lo correcto que Dios nos castigara a nosotros por nuestro pecado, pero Él nos proporcionó un sustituto a su propio Hijo que vendría a tomar nuestro lugar y el castigo fue sobre Él. La culpa fue sobre Él. La muerte de Cristo Jesús en la cruz completamente satisfició la justicia, el justo juicio de Dios contra nuestro pecado. La pena quedó pagada. Ahora, Dios puede perdonar los pecados de todos los que aceptan su pago y mantener su propia justicia. Dice en Romanos 3:26 que Él es ambos a la misma vez, el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo. Esas cosas. Entonces, la justicia también demanda que la pena que ha sido pagada por uno nunca tenga que ser pagada por otra persona que ha aceptado el pago. En otras palabras, si Jesucristo murió por nuestros pecados,
Su sacrificio es suficiente. Nosotros no tenemos que pagar por nuestros pecados. Su muerte en la cruz del Calvario cumple el pago por nuestros pecados. Nosotros no vamos a recibir ninguna condenación, no vamos a recibir, tengo que hacer ningún pago por nuestros pecados. Jesucristo, con su sangre en la cruz del Calvario, cubre todos nuestros pecados. Entonces, dice la palabra que entonces no hay condenación para la persona que ha confiado en Jesucristo como Salvador del pecado. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias a Cristo, a su sacrificio en la cruz del Calvario, Él pagó por no nuestro pecado, Él pagó la pena, la culpabilidad de nuestro pecado, y por Él ahora nosotros no tenemos ninguna condenación. Ahora, leí una historia de un rey sabio y justo que gobernaba sobre una nación de gente malvada. Y para poner un fin a sus fechorías, el rey decidió que cualquier persona que rompiera la ley del reino le arrancaría los ojos. Un joven, un hombre joven fue aprendido por violar la ley y fue traído ante el rey. Y el rey, al verlo, se consternó porque descubrió que el infractor era su propio hijo. ¿Qué iba a ser el rey? Si simplemente fuera un rey justo, él podría imponer el castigo y olvidarse del incidente. Si fuera simplemente un padre amoroso, él podía pasar por alto el crimen y dejar a su hijo en libertad. Pero si la historia que él era ambos un rey justo y un padre amoroso. Entonces le dijo a su hijo, has infringido la ley. Y el castigo es la pérdida de 2 ojos. Y así será. Uno tuyo y uno mío. Uno tuyo y uno mío. Y desde ese día, la apariencia de ambos, el rey y su hijo, le recordaba a la gente, primeramente la justicia del rey, pero también de su amor. Es un hermoso ejemplo, mis hermanos, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Pero, a diferencia, Dios no nos hace pagar nuestra parte de la pena. Él la pagó toda. Él pagó toda la pena. La muerte de su hijo sin pecado, fue suficiente para pagar los pecados de toda la humanidad. Dice primero de Juan 2:2. Y Él, Jesús, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, aquellos que aceptan su pago quedan en libertad. Si aceptamos el pago de Jesucristo por nuestro pecado, quedamos en libertad. Entonces, ¿cómo podemos acusar a Dios de ser un Dios injusto? Cuando dice la palabra, cuando predicamos que Dios va a enviar, va a condenar a los pecadores al infierno, ¿cómo podemos acusarlo de injusticia? Porque realmente, en realidad, Él sería justo en enviarnos a todos al infierno. Pero Él satisfizo su propia justicia al proveer perdón para todos nosotros. Ahora, aquel que rehúsa su perdón, entonces por sí mismo, por su propia voluntad, escogen la voluntad, la ira de Dios, por su propia voluntad. Dios, es verdad que Dios va a castigar el pecado, porque Él es justo en su justicia, en su santidad. Eso demanda que Él castigue el pecado. Él no va a pasar por alto el pecado, pero Él ama al pecador y Él ha hecho un plan, ha hecho un plan para redimirlo, para salvarlo. Y aquella persona que no quiere aceptar ese plan, no quiere aceptar el sacrificio, entonces por su propia voluntad se expone a la ira de Dios. La persona que no quiere aceptar el perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo expresa un deseo de vivir aparte de Dios y Dios simplemente está confirmando su decisión. Entonces, no podemos calificar a Dios como un Dios injusto. Ahora, hace un momentito hablábamos de cómo aquellas personas que no han rechazado el mensaje de salvación quedan condenados, están separados de Dios. Pero luego, ¿qué pasa con aquellos que nunca han oído hablar de Dios? Y el apóstol Pablo nos asegura que Dios, primeramente, no se ha quedado sin testigo en el mundo,
y que los hombres perdidos voluntariamente han rechazado su testimonio. Dice Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia e injusticia la verdad. Entonces, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y luego dice así, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, los que conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con todo, con los que las practican. Entonces, voluntariamente rechazan el testimonio de Dios. Pero independientemente de si que podemos nosotros explicar cualquier problema o contestar cualquier objeción, aceptamos la revelación de sí mismo como un Dios santo. Aceptamos que nuestro Dios es un Dios santo y le creemos cuando Él dice que no actuará con maldad ni pervertirá la justicia, que Dios es justo, pero nunca va a actuar con maldad. Dice Job 34:12. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, el omnipotente no pervertirá el derecho. Dios va a castigar, Dios va a disciplinar, pero siempre lo hará de una manera justa, porque Dios es justo. Ahora, vamos a hablar de la expresión de la justicia de Dios. Obviamente, la justicia de Dios tiene poca relación con el sufrimiento que observamos el mundo alrededor de nosotros. La justicia de Dios tiene muy poca relación con el sufrimiento. El sufrimiento es una consecuencia natural del pecado que Satanás introdujo a la creación de Dios. Una vez más, el sufrimiento es una consecuencia natural del pecado que Satanás introdujo a la creación de Dios. En un mundo pecaminoso, donde el hombre pecador tiene la voluntad de poder escoger su propio camino pecaminoso, entonces van a existir injusticias, porque el hombre lo decide de esta manera, voluntariamente lo acepta, lo decide. Pero viene un día cuando el infinitamente justo Hijo de Dios físicamente va a regresar a la tierra y va a gobernar sobre ella con vara de hierro. Entonces, ahí ningún pecado será tolerado en aquel día. Ningún pecado. Zacarías profetiza que el rey será justo. Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Israel. He aquí tu rey vendrá a ti como justo y salvador y humilde. Justo. Vendrá tu rey justo. Y Jeremías nos asegura que él actuará o hará justicia en la tierra. Jeremías 23:5. He aquí que vienen días, dice Jehová, que levantaré a David un relevo justo y reinará como rey y él será, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Entonces podemos esperar que en ese día no habrá ya jamás injusticia. Vivimos en un día injusto, es verdad. Y aunque nuestra constitución, nuestra Pledge of Allegiance diga que somos una nación de justicia, existen hoy en día injusticias. Pero viene un día, es la palabra, viene un día donde las injusticias ya no existirán. Isaías 11:3-5. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oiga en sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, e herirá a la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Tu palabra, viene un día donde ya no habrá más injusticias. Esa es nuestra esperanza, llegar ese día. Pero por ahora podemos contar con que seguirán existiendo muchas desigualdades aquí en la tierra. Ahora, aunque hay desigualdad, hay que muchas injusticias, Dios quiere que usted y yo hagamos lo que podamos para reducir estas desigualdades. Él demuestra una preocupación por la justicia social a través de la escritura. Usted ha leído el trato justo a los pobres, los huérfanos, las viudas, los hambrientos, los necesitados, los extranjeros, las personas desfavorecidas de todo tipo. Dios siempre nos demostró un amor, un aprecio por estas personas. Y eso que Él quiere que nosotros también hagamos nuestra parte por ayudar. Yo les agradezco a ustedes. Simplemente vamos a llevar juguetes a niños que no lo tienen.
Eso es parte de amar, de demostrar, mis hermanos, que somos como el del Señor, le pertenecemos al Señor, demostrar nuestro amor. Una de las mayores evidencias de una verdadera fe en Cristo es esta. Primero de Juan 3, 17 al 19. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él el corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Luego dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Demostremos el amor del Señor. Si vemos a la necesidad, preocupemos, ayudemos si podamos. Así ayudamos un poco a la desigualdad aquí en el mundo. Pero por mucho que lo intentemos, no podemos eliminar toda la injusticia de la tierra. Una vez más, la injusticia aquí en la tierra es una consecuencia natural de vivir en un mundo de pecado. La justicia del Señor es su actitud contra el pecado, los que están causando el sufrimiento. Él va a tratar con todo el pecado con perfecta justicia, sin rastro de parcialidad, sin favoritismo. Dice Romanos 2 versículo 6, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Ahora, al escuchar ese pasaje, parece como que está diciendo que la salvación es por obras. Pero este pasaje no tiene nada que ver con la salvación. Este pasaje establece una vez más el principio de la justicia de Dios. Una vez más, como todos sabemos, es importante entender que la entrada al cielo, mis hermanos, depende solamente de nuestra fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Eso es lo que nos permite entrar al cielo. Pero Dios va a tratar a cada persona de acuerdo con la calidad de su vida, tanto a creyentes como a no creyentes. Primeramente, los incrédulos serán castigados en el infierno a base de sus obras, por cómo vivieron. Serán castigados en el infierno. Y nosotros los creyentes seremos recompensados en el cielo también a base de nuestras obras, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. La Escritura claramente enseña que hay grado de castigo para los incrédulos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 11, versículos 21 al 24. Dice así, ay de ti, Corazín, ay de ti, Bethsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiera hecho los milagros que han sido hechos de vosotras, también tiempo a que se hubieran arrepentido de silicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, dice aquí que será más tolerable, más soportable, más llevadero para algunos que para unos más que otros. Entonces, evidentemente, existen diferentes grados de sufrimiento. Entonces, el asunto sobre el cual seremos juzgados parece ser la luz que recibió. Otras palabras, aquellos que vieron una más grande demostración del poder de Dios y la rechazaron, que vieron la grandeza de Dios y el poder de Dios y la rechazaron, experimentarán un más grande juicio, castigo, que aquellos que recibieron una menos visión o del poder de Dios y aún la rechazaron. Una de las denuncias más contundentes de nuestro Señor Jesucristo fueron reservadas para los escribas, los fariseos. Personas que gozaron de más grandes privilegios espirituales, pero exhibieron menos del amor del Señor. Denuncias contundentes. Ellos, dice Marcos 12:40, estos fariseos, estos escribas, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto, dice la palabra, esto recibirán, ¿qué? Mayor condenación. Mayor condenación quiere decir nada menos que grados de castigo. Habrá grados de castigo, mayor condenación. Ahora, para ilustrar esta verdad, Jesús dice una historia que contrasta a dos siervos. Uno que conocía la voluntad de su amo, pero no la cumplió, y otro que la desconocía. Vaya conmigo a Lucas 12, versículos 47 y 48.
Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá ¿qué? Muchos azotes. ¿Ok? Mas mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado ¿cuánto? Poco. Entonces, hay diferencia de disciplina, de castigo. Porque a todo aquel que se haya dado mucho, mucho se le mandará, y a que mucho se le fue haya confiado, mucho se le pedirá. Una vez más, una referencia clara a grado de castigo. Muchos azotes y pocos azotes. Una vez más, la respuesta, el asunto es la respuesta al conocimiento. La respuesta al conocer, al ser expuesta a las cosas de Dios. Un antiguo en la selva, que nunca ha escuchado el Evangelio, no tiene el mismo grado de responsabilidad que a una persona como nosotros que podemos encender la televisión, el radio y todos los días escuchar el Evangelio. Por lo tanto, el nativo no va a recibir el mismo grado de castigo. Una persona que se crió en en un hogar secular y se le inculcó el agnosticismo, no conocía el poder de Dios, no puede tener el mismo grado de responsabilidad que una persona que se crió en un hogar cristiano, que se le enseñó la verdad de Dios, pero la rechazó. Esa persona menos privilegiada no recibirá el mismo grado de castigo. Miren lo que dice 2 Pedro 2, 20 y 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Será más feo, más difícil, más duro el castigo para aquella persona que escuchó el mensaje de salvación, que tal vez creció en un hogar cristiano donde se hablaba de Dios, de la palabra de Dios, pero rechazó la palabra del Señor, rechazó la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Será peor el castigo. Cuando los incrédulos estarán delante del gran trono blanco y serán arrojados al lago de fuego, será porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida. Pero también al mismo tiempo serán juzgados según sus obras, dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 2 y 13. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según que sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades que entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno que según sus obras. Entonces, eso tiene muy poco sentido, a menos que las obras hagan alguna diferencia en el grado de castigo. Entonces, podemos ver claramente que la Biblia menciona diferentes grados de castigo. No todos va a ser tratado igual. No conocemos cuál será la diferencia. Pero la justicia de Dios se va a expresar en diferentes niveles de castigo. Pero por otro lado, los creyentes, digamos, vamos a ser recompensados en el cielo a base también de nuestras obras. Las obras, una vez más, no tienen nada que ver con la entrada al cielo. Nuestra entrada al cielo depende solamente en aceptar la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Pero las obras del creyente serán, dice la palabra, probadas por fuego en el tribunal de Cristo para determinar la calidad de las obras. 1 Corintios capítulo 3 dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día le declarará, pues por el fuego será revelada, de la obra de cada uno de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, todos conocemos la diferencia externa entre el oro y la paja. Pero el fuego revela algo que el ojo no puede ver. El ojo revela la motivación, la capacidad.
Entonces, hablando de las obras del creyente, la pregunta es, ¿se realizaron estas obras para la gloria de Dios o para satisfacer alguna ambición personal? El fuego lo va a probar. ¿Se llevaron a cabo por el poder del Espíritu Santo o por la fuerza de la carne? Aquellas hechas para la gloria de Dios, aquellas obras hechas para la gloria de Dios y por el medio del poder del Espíritu Santo serán la base de la recompensa, recibirán la base de la recompensa. Por lo tanto, parece probable que también la recompensa de cada uno será diferente, porque nuestras obras son diferentes. Ahora, una vez más, Dios se nos dice cuáles serán las recompensas, pero tenemos diferentes cosas que se mencionan en otros pasajes. Por ejemplo, el Nuevo Testamento nos habla de coronas que vamos a echar delante del trono del Señor. Una probable referencia a nuestra capacidad de glorificar a Dios. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 dice así: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos, a la verdad, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Habla de corona ahí. Y luego dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, por lo demás, me está guardada que la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día. Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá que la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y Apocalipsis 2:10 dice así: no temas de nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, pero para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. ¿Para qué? Yo te daré la corona de la vida. Entonces, no hay nada que nos traerá más satisfacción en la eternidad que la habilidad de poder exaltar a nuestro Señor Jesucristo con nuestra corona. Así que vamos a echar nuestra corona delante de Él, a los pies de Cristo. Pero además de las coronas, los escritores bíblicos hacen referencia a nuestra habilidad de brillar. Probablemente una referencia a nuestra capacidad de poder reflejar la gloria, la radiancia de nuestro Señor. Una vez más, otra fuente de gozo en la eternidad. Mateo 13:14-43 dice así: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Van a resplandecer como luz. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ahora, Jesús también, en una parábola, implica que hay diferentes niveles de autoridad gubernamental en el reino de Dios. En su parábola, un noble partía a un país lejano, y este noble les confía a sus criados, sus siervos, una misma cantidad de dinero a cada uno de sus 10 siervos. Y les dice que lo inviertan. Y cuando este noble regresa, los llama a cuentas. Y el primero ganó 10 veces la cantidad original y fue elogiado por su maestro. Versículo 17, capítulo 19 de Lucas, dice: por cuanto lo poco ha sido fiel, le dice, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo ganó 5 veces la cantidad original y de igual manera fue elogiado por su maestro. Versículo 19. Tú también sé sobre 5 ciudades. Entonces, nuestras recompensas no serán trofeos para colocar en una estantería, sino más grande responsabilidad, más grande autoridad en el reino de Dios. No hay más diferentes niveles de recompensa. Así como hay diferentes niveles de castigo, hay diferentes niveles de recompensa también para nosotros. No habrá ningún celo entre nosotros, pero claramente habrá diferencias. Un diferente número de coronas. Yo voy a tener muchas. Una capacidad, una capacidad diferente de brillar. Yo voy a brillar bastante, mis hermanos. Un nivel diferente de autoridad. Habrá diferencias. La justicia de Dios no requiere que nos recompense. Todo lo valioso que podemos nosotros lograr es por su poder, es a través de su gracia. Por lo tanto, en el mejor de los casos no merecemos nada. Dios no nos debe nada. Sus recompensas que nos dará provendrán o vendrán de su inagotable fuente de gracia, por su amor para con nosotros, por su gracia. Pero porque Él ha decidido recompensarnos, mis hermanos, Él lo hará con perfecta justicia de acuerdo a nuestras obras.
No solo lo que se ve por fuera, sino lo que hay en nuestros corazones. Dios conoce nuestras intenciones. ¿Por qué lo hacemos? No solamente lo que hemos hecho, pero cómo lo hemos hecho y por qué lo hemos hecho. Esa es la justicia de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo. Él tiene que castigar el pecado, pero también en su justicia Él nos va a recompensar a nosotros. Termino con esto. Nos gusta hablar de la misericordia de Dios y es correcto hacerlo. Pero la Escritura nunca nos permite separar la misericordia de la justicia de Dios. Siempre van mano a mano. La misericordia y la justicia de Dios siempre van juntas. El mismo Dios que perdona el pecado es el mismo Dios que juzga el pecado. Voy a repetirlo. El mismo Dios que perdona el pecado es el mismo Dios que juzga el pecado. El mismo Cristo que una vez vino como el Salvador sufriente va a regresar como juez justo. El mismo. La Biblia es muy clara. Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y mis hermanos, este día no es un día simbólico, no es un día hipotético, es un día fijado, ya está fijo. Dios sabe cuándo va a suceder este día, cuando su Hijo Jesucristo va a venir a juzgar al mundo con justicia. Entonces, cuando Jesucristo regrese, no va a haber debate, no va a haber apelación, no va a haber excusas. Cuando Jesucristo regrese, el cristianismo cultural no va a perdurar. Las buenas intenciones no van a perdurar. La actividad religiosa sin arrepentimiento no va a perdurar. En aquel día, toda cosa oculta será expuesta. Todo pecado oculto será expuesto. Toda injusticia será contestada. Y toda esa palabra que toda rodilla se va a doblar, no por voluntad propia, sino por inevitablemente toda rodilla se doblará ante el juez justo. Para los que no se arrepienten, para los que no se arrepienten, el regreso de Jesús es algo aterrador. Debe ser algo aterrador. La paciencia de Dios ahorita no es un permiso. El silencio de Dios ahorita no es aprobación. Cuando Jesucristo regrese, cada pecado no confesado, cada verdad rechazada, cada oportunidad ignorada, comparecerá ante el juez santo. Los ojos de la palabra son como fuego. Si no has aceptado la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo, ya no tienes excusa. No tendrás excusa. Ante la presencia del Señor no tendrás excusa. Tendrás que enfrentar las consecuencias de tu pecado. Pero para aquellos de nosotros que pertenecemos a Cristo, su regreso no es un motivo de temor, sino de reivindicación. El Dios justo corregirá toda injusticia, mis hermanos. Recompensará la fidelidad que ha pasado desapercibida. Enjugará la palabra las lágrimas derramadas en obediencia. Declarará públicamente lo que la gracia ya ha asegurado. Entonces, la pregunta no es si crees que Jesús va a regresar. La pregunta para nosotros esta mañana es si estamos viviendo como si Él pudiera regresar hoy mismo. Porque cuando Él regrese, cuando el Dios justo regrese, la neutralidad será imposible. El silencio se terminará, será roto y quedará sellada la eternidad. Hoy es el día de misericordia. Hoy todavía hay oportunidad para que aceptes el perdón que Él ofrece a través de Jesucristo. El Dios justo tiene que condenar, tiene que castigar el pecado, pero te ofrece salvación. Hoy es el día de misericordia. Mañana es justicia. Mañana será muy tarde. Cristo regresa pronto por su iglesia. Por favor, no rechaces el mensaje de salvación. Por favor, no rechaces la oferta que Él te hace de recibir perdón de tus pecados, de aceptarlo como Señor Salvador. Si lo haces, tú puedes estar seguro que si el Señor regresa, tú te verás con Él en gloria. Él te ama y por eso
ha proveído un plan de salvación. Incline su rostro esta mañana. Mientras todos los rostros están inclinados, este primer domingo del año, yo quiero hacer una invitación. Por si hubiese alguien en esta mañana que está escuchando esta palabra, que no ha abierto su corazón para recibir el perdón de sus pecados y para aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, esta mañana comiences este año como una persona redimida, perdonada, como un hijo de Dios. Dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado, todos estamos lejos de la presencia gloriosa de Dios. Todos. Todos necesitamos de Dios. Todos somos pecadores. Todos necesitamos reconciliarnos con Dios. Y la persona que quiere establecer una relación con Él necesita aceptar la salvación que Él ofrece a través de su Hijo Jesucristo. Si esta mañana tú sientes una inquietud en tu espíritu, en tu corazón, esa inquietud que tú sientes es el Espíritu Santo diciéndote que necesitas un cambio y Dios quiere obrar en tu vida, Dios quiere perdonarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere cambiarte. Romanos 10:9 y 10 dice así, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta mañana, si nunca has abierto tu corazón para que Jesús entre en él, yo te invito a hacer la oración de salvación, en la cual tú pides perdón y Jesucristo viene por fe y te perdona todos tus pecados. No importa lo que hayas hecho, Él te perdona, Él te recibe. Y tú puedes aceptarlo como Señor y Salvador de tu vida. O si hubiese alguien esta mañana que antes gozó o tuvo una relación con Dios, pero ha descuidado su vida espiritual, ha vuelto a vivir en pecado, tú también puedes hacer esta oración de reconciliación. Pero nadie lo puede hacer por ti. Esto es un asunto personal entre tú y Dios. Entonces yo te hago una invitación esta mañana. Ahí donde estás, con tu rostro inclinado. Si tú quieres recibir el perdón que Dios ofrece a través de Jesucristo y aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, o si tú quieres reconciliarte con Dios, repite esta oración conmigo. Solamente te pido una cosa, que las palabras no solamente salgan de tu boca, salgan de tu corazón. Dile así, Padre, yo vengo a ti en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Tú dices en tu palabra que si yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor y Salvador personal, y si yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, yo seré salvo. Hoy yo decido rendir todas las áreas de mi vida a Jesús. Jesús, entra en mi corazón. Yo rechazo al mundo. Yo rechazo al pecado. Me arrepiento y pongo mi confianza en ti. Reconozco que soy un pecador, pero te doy gracias por morir en la cruz por mis pecados, por derramar tu sangre por mí, para que yo sea perdonado de todos mis pecados. Y gracias porque tú resucitaste de entre los muertos y sé que un día vas a regresar por mí. Hoy yo confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador personal. Hoy yo confieso que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador personal. Gracias, Señor Jesús. Gracias por salvarme. Yo acepto por fe el regalo gratuito de la salvación. Amén. Padre celestial, esta mañana te doy gracias por tu palabra.
Tu palabra maravillosa que nos habla de la santidad, la justicia de nuestro Dios. Dios santo, Dios misericordioso, Dios que castiga el pecado, pero también Dios que perdona al pecador, aquel que se arrepiente. Dios justo que vino primeramente en la forma de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, como el Salvador sufriente, pero regresa como un juez justo a juzgar a todos. Señor, gracias por el privilegio y la bendición de conocerte de una manera personal, como nuestro Dios amoroso, nuestro Dios perdonador, nuestro Dios santo, nuestro Dios justo. Te honramos esta mañana, te bendecimos. Te amamos. Y gracias porque a través de tu palabra podemos conocerte un poco más. Nuestro anhelo es conocerte, Señor. Nuestro anhelo es conocerte. ¿Quién tú eres? Al Dios que alabamos, al Dios que adoramos. Es importante conocerte, Señor. ¿Quién y cómo tú eres? Dios santo, Dios justo, Dios amoroso, Dios misericordioso. Gracias, Señor, por tu amor esta mañana, por tu palabra. Te ruego que si alguna persona esta mañana ha abierto su corazón para recibir a Jesucristo, como decía esta mañana, tú escribas su nombre en el libro de la vida. Que puedan sentir y reconocer que dice la palabra que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Que tú has perdonado todos sus pecados y comienzan una vida nueva ahora en Cristo Jesús. Espíritu Santo llena sus vidas de modo que Dios haya un hambre, una sed de buscar y conocerte más a ti, Señor. Y para nosotros, el pueblo tuyo, Señor, gracias por tu palabra que nos asegura que un día muy pronto regresas, Señor, no solamente para llevarnos contigo, pero también para recompensar lo que hemos hecho por ti y para ti, en honor a ti. Permítenos, Señor, vivir la palabra. No solamente oírla, no solamente escucharla, vivirla, Señor, ser las personas que tú quieres que seamos para tu honra y tu gloria. Mientras te esperamos, Señor, sea real nuestra vida. Espíritu Santo, nuestro anhelo es conocer más a Dios. Que a través de tu palabra, Señor, podamos nosotros ser, recibir iluminación de quién tú eres, entendimiento de quién tú eres, conocerte más. Gracias una vez más por tu palabra, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos honor en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Adoremos al Señor.